Comenzamos el tema 10, en el que vamos a hablar acerca de lo que acontece en el mundo del arte a lo largo del siglo XIX. Como veis, el título del tema ya nos habla bastante claro de lo que va a suponer el siglo XIX, un periodo de transformación en la pintura. Como siempre, para que las presentaciones no se hagan tediosas, largas o pesadas, algunas de ellas lo han sido porque no ha quedado más, pero vamos a intentar hacerlo por partes. Y en este primer apartado, en esta primera presentación, vamos a hablar de dos tendencias pictóricas del siglo XIX, más bien de principios, primera mitad del siglo XIX, el romanticismo y el realismo, donde nos vamos a encontrar a pintores tan importantes como Delacroix o Courbet, pero también vamos a mencionar a otros y por supuesto vamos a ver sus obras. Por lo tanto, vamos a empezar con el tema. En primer lugar, vamos a hablar del romanticismo y por lo tanto sería interesante dar una definición de el mismo. El romanticismo, como veis ahí, se trata de un movimiento de carácter político, de carácter social, de carácter cultural, artístico e incluso literario. Incluso también podemos considerarlo como una actitud vital que afecta a la música y a otros ámbitos de la vida, como aparece reflejado aquí abajo. Deciros que hablando de la ideología, sus raíces ideológicas se encuentran en los grandes pensadores del siglo XVIII, especialmente Rousseau y en la filosofía alemana ligada al nacimiento del nacionalismo. Como veis ahí, el romanticismo es un concepto que se va a oponer de manera clara al movimiento que hemos estudiado anteriormente, es decir, a el neoclasicismo que, como vimos, estaba intrínsecamente relacionado con la ilustración, con la defensa de la razón, con la defensa del progreso, del utilitarismo y, por supuesto, estar unido a la estética del mundo clásico. Aplicado al arte, el concepto romántico, por lo tanto, nace en contraposición al cálculo y la armonía de las encorsetadas normas clásicas. Con respecto a las principales características que definen al arte romántico, lo primero que tenemos que decir es que la libertad será una de las principales demandas de este nuevo estilo, de este nuevo movimiento artístico. Por ejemplo, en política van a defender la forma de Estado liberal. Desde el punto de vista moral, van a centrar su atención en personajes, bueno, tradicionalmente apartados de la sociedad, pues, por ejemplo, piratas o incluso prostitutas, y desde el punto de vista artístico, ya lo hemos visto antes, se van a oponer a cualquier tipo de norma, a cualquier tipo de regla. En definitiva, el movimiento romántico y en relación a la libertad aspira precisamente a la libertad individual y a la libertad nacional, idea que conecta con las revoluciones burguesas del siglo XIX, del año 1820, 1830 y 1848. Por otro lado, también el romanticismo como movimiento apuesta por la figura del genio, pero un genio creador, un genio que utiliza como motor de su creación artística la inspiración. Respecto al tercer aspecto, el individualismo, deciros que el artista romántico va a sentirse por encima de todo, por encima del mundo que le rodea. Un artista que busca la soledad, que busca la melancolía y, por supuesto, la exaltación del yo, es decir, la exaltación del individuo y de las tradiciones
nacionales y por supuesto también la subjetividad, la exaltación de la subjetividad, entendida las apreciaciones subjetivas de los hechos, generalmente marcadas por el pesimismo, interesan más que la verdad de los propios hechos. Por otro lado, y ya más o menos lo hemos mencionado antes en el punto primero, hablando de la libertad individual y nacional, importancia para el romanticismo de los nacionalismos, importancia de las lenguas propias de un país, de la producción literaria de esa obra. Por lo tanto, asistimos a un historicismo como búsqueda de las raíces nacionales del pasado. Por supuesto, también los pintores, los artistas de la tendencia romántica van a intentar evadirse de la realidad. Y eso les va a llevar, bueno, pues a tener un claro gusto por el pasado y por supuesto también deciros que le interesarán mucho los lugares exóticos. Y es que el arte romántico también se fijó en el mundo musulmán del norte de África y en la cultura oriental, marcando el gusto por lo exótico, lo imaginario y lo irracional. El romántico es, en suma, un personaje siempre insatisfecho y siempre a la búsqueda de una razón vital. Gracias al espectacular avance de los medios de transporte, de los medios de comunicación, estos románticos pudieron conocer directamente todos estos lugares exóticos alejados del mundo occidental. También les va a interesar mucho los mundos de fantasía, los mundos de ultratumba, en definitiva, tras el totalitarismo racional de neoclásico, se contrapone un nuevo orden sustentado en la necesidad de explorar nuevos campos, conflictos bélicos, análisis psicológico, bandidos, costumbres populares, exaltaciones nacionalistas y religiosas, encendidas pasiones amorosas, viajes y aventuras, suicidio, locura, tempestad, paisajes exóticos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la pintura romántica, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista artístico, pues vamos a hablar de una serie de características importantes. La primera de ellas, sin lugar a dudas, bueno, pues ya lo hemos visto, hay un rechazo claro a lo que es la tradición renacentista y también al mundo precedente, al del neoclásico, y vamos a ver que existe un claro interés por la pintura anterior a Rafael, en la que hallaban los pintores románticos la pureza de las formas y la espontaneidad que le faltaba al clasicismo. Consideran que el arte es el soporte de las emociones. El arte es la herramienta, es el instrumento que les sirve a estos pintores para expresar emociones. Desde el punto de vista técnico y formal, en primer lugar, nos vamos a encontrar que la pintura romántica se caracteriza por un predominio del color sobre la línea. Por otro lado, importancia en la pintura romántica de la luz, con el objetivo de acentuar, de incrementar, de destacar, de resaltar los colores y al mismo tiempo difuminar la figura humana. Eso es lo que va a llevar, bueno, figura humana y figura en general, lo que va a llevar a la creación de atmósfera, a la representación, pues, de amaneceres, de atardeceres, de las luces que tienen lugar durante una tormenta, etcétera. Por otro lado, tenemos que decir que hablamos de un auténtico dramatismo de las composiciones. Asistimos a una gran preocupación por el movimiento y ello va a llevar pues a la representación de gestos violentos, de atrevidos escorzos y de detalles ambientales. Es una pintura que expresa una tremenda emotividad. Por lo
tanto, las composiciones de la pintura romántica son bastante desequilibradas. Y es que ya lo hemos visto antes, el espíritu romántico se caracteriza por su turbulencia y por la exaltación. En cuanto a la técnica pictórica, nos vamos a encontrar con pinceladas rápidas, pinceladas sueltas, pinceladas pastosas. Y con respecto a la temática, deciros que los románticos se caracterizan por representar temas de tremenda actualidad. Por ejemplo, gran importancia del tema histórico, van a reflejar los acontecimientos que tienen lugar en las revoluciones, guerras del periodo que están viviendo y, por otro lado, importancia del paisaje. Entienden y sienten la naturaleza desde el aspecto sensible y desde el aspecto religioso, apoyándose básicamente en la Edad Media. Y es que la naturaleza aparece como una fuerza contra la que el hombre ha de luchar y que se representa con cierto aire bucólico. Bien, en cuanto a los pintores, bueno, los vamos a ver ahora detalladamente en cada una de sus obras. En Francia nos encontramos, la principal figura es Eugène Delacroix, pero también voy a presentar un cuadro de otro pintor romántico, Géricault. En Inglaterra tenemos a la figura de William Turner y en Alemania tenemos a Friedrich, ¿de acuerdo? Centrándonos en el mundo británico, ya os he mencionado la figura de William Turner. Las principales características de Turner las he resumido en cuatro. En primer lugar, convirtió la naturaleza y los cambios de luz en el núcleo de su obra. En segundo lugar, la luz en sus obras penetra en el objeto y consigue deshacerlo. En tercer lugar, le interesa el comportamiento de la luz ante determinados fenómenos atmosféricos que el objeto en sí mismo. Y por último, la pintura de Turner se caracteriza por una carencia en la definición de las formas que representa, por lo tanto, es una pintura que nos delata la cercanía del impresionismo. Tenemos esta obra titulada Lluvia, Vapor y Velocidad, también conocida como el Gran Ferrocarril del Oeste. Se trata de un óleo sobre lienzo pintado por este artista británico en 1844. En ella se muestra una escena típica de la época, un paisaje surcado por la figura del ferrocarril. Turner representa el ferrocarril más moderno que existía, el GWR, el Gran Ferrocarril del Oeste, que en ese momento atraviesa el puente de Minehead sobre el río Támesis. El artista utiliza este nuevo medio de transporte como un medio para estudiar el movimiento y la desmaterialización en la obra. El paisaje apenas está definido, el tren viaja a través de las vías en dirección al espectador y en la obra la velocidad, el vapor de la locomotora y la lluvia que azotan el paisaje forman una atmósfera que el pintor romántico es capaz de captar con total maestría. La locomotora es quien plasma el vapor. La atmósfera cargada está desdibujada por la lluvia y la velocidad está representada por una pequeña liebre que corre en el lado izquierdo. La línea del horizonte divide el cuadro en dos partes distintas. La superior, ocupada por el cielo, y la inferior, por el paisaje que se rasga por el ferrocarril. Hoy, la obra de Turner se encuentra en la National Gallery de Londres. También de Turner es La Tempestad, es una pintura que, como veis, existe o en la que existe una fuente de luz bien definida que al mismo tiempo enturbia todos los objetos que componen la imagen. En este caso, lo logra con el efecto atmosférico de la nieve sobre una embarcación que navega, pero en otros casos, como en su famosa Lluvia y Vapor y Velocidad,
visto anteriormente, hizo algo semejante aprovechando el vapor de la novedosa por entonces máquina de ferrocarril. De hecho, aquí también se trata de un barco de vapor, una maquinaria que le llegó a obsesionar a Turner y que en este caso se convierte en todo un símbolo de la capacidad del hombre para luchar contra las todopoderosas fuerzas de la naturaleza. Aquí vemos al barco que lucha contra la tormenta y contra el oleaje. Todo es inmenso en el cuadro. Une el cielo y el agua, el vapor con las nubes. Todo es de una fuerza descomunal. Y es que le atraía este tono trágico, casi apocalíptico. Algo que se relaciona con su carácter bastante pesimista. En la Alemania destaca la figura de Caspar David Friedrich. Su pintura se caracteriza por una serie de rasgos. En primer lugar, otorga a la naturaleza connotaciones alegóricas y la convierte en un símbolo religioso. Por otro lado, representó sobre todo atardeceres y amaneceres. En tercer lugar, las siluetas de la ruina que aparecen en su obra evocan el esplendor de un pasado ya perdido. Y por último, en su obra es muy frecuente que aparezca el ser humano de espaldas, lo cual produce sensaciones como la melancolía, la tristeza o la soledad. En esta obra, Caminante sobre un mar de nubes, vemos al típico hombre de espaldas del artista, aunque bastante más grande, seguramente con cara de alucine al contemplar el paisaje montañoso cubierto de bruma. El pintor probablemente acertó al eliminar la línea del horizonte fundiéndola con el cielo. Así da sensación de más inmensidad. Aunque en realidad puede que Friedrich pintara tanta gente de espaldas porque, según dicen, el artista no dibujaba particularmente bien a las personas. El caso es que esto permite tanto identificarnos con este caminante o su soledad y aislamiento, pero no se le puede quitar el protagonismo al paisaje. En el mar de hielo, un barco asoma su popa en medio de una capa de hielo rota en pleno océano glaciar ártico. Los fragmentos de hielo se elevan al cielo, convirtiéndose en una especie de monolito funerario. El HMS Ripper fue uno de los barcos que participaron en las expediciones de William Edward Parry al Polo Norte para encontrar el paso del noroeste. El romanticismo se nutrió de historias épicas y trágicas como esta, ambientadas en lugares lejanos o inéditos y mostradas bajo un prisma de introspección e individualismo. El ser humano es devorado por la fuerza de la naturaleza y aquí casi no vemos ni su huella. Hay que esforzarse para ver el barco. Se sabe que Friedrich tuvo un accidente en su infancia relacionado con el hielo. Cuando tenía 7 años, paseando por un lago congelado, el hielo se rompió bajo sus pies. Su hermano mayor, Johann Christopher, se lanzó en su ayuda, pero pereció ahogado, sacrificando su vida por el futuro pintor. Friedrich nunca pudo superar el suceso y la culpa le siguió toda su vida. La naturaleza fue desde entonces su fuente de inspiración, miedo y respeto. La pintura romántica en Francia viene definida por dos pintores. El primero de ellos es Géricault. Se trata de un pintor colorista, lo que hace que imprima en sus pinturas una gran energía y furor. Estuvo siempre interesado por los temas orientales, así como por los caballos, una de las pasiones de su vida. Pintó este cuadro que vemos en la imagen antes de los 30 años. Deciros que solo vivió hasta los 32. Y en él se puede observar de nuevo a ese artista incómodo, plasmando una conocida negligencia del Estado francés. El naufragio del Medús
Fue por culpa de un capitán incompetente y enchufado. Abundaban, y supongo que abundan individuos así. Y debido a ello, 147 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente. Todas ellas, excepto 15, murieron durante 13 días de infierno, en los que se sufrió hambre, deshidratación, locura e incluso se recurrió al asesinato y al canibalismo. Jericó, dispuesto a plasmar con realismo esta escena, decidió llevarse unos muertos a su casa. Con ayuda de un amigo médico, Jericó sacó de la morgue algunos miembros cercenados y los llevó a su taller. Piernas, manos, fragmentos de muslos, cabezas decapitadas. Cuentan que esos días su taller apestaba a muerto. Incluso construyó una réplica real de la balsa y ahí apiñó los cachos de carne. Como era de esperar, la pintura fue muy polémica. Una nueva forma de ver la pintura histórica en la que compositivamente se busca el caos intencionado en una estructura piramidal sobre una base inestable, el mar. En esta pirámide vemos un catálogo de sentimientos experimentados por los náufragos, de la resignación a la esperanza. Claramente, el tema principal de este cuadro es la esperanza, o mejor dicho, la falta de ella. A la izquierda está la muerte, emocional y biológica, pero a medida que ascendemos por esa pirámide, vemos la luz, la vida, representada por ese minúsculo barquito al fondo en ese amanecer entre la tormenta. Pero sin lugar a duda, el pintor por antonomasia más importante del romanticismo francés es Eugène Delacroix. Su pintura es colorista y sensual, basada en pintores tales como Rubens, Veronés o Velázquez. Es un gran cultivador de la pintura histórica y, por último, deciros que viajó a España, que viajó a Marruecos en 1832 y precisamente este viaje o estos viajes harán que se quede atrapado por el mundo de lo exótico y de lo desconocido. Delante nuestra tenemos la matanza de Quíos, en donde muestra la sangrienta represalia de los turcos contra la sublevación de los griegos. El cuadro es toda una declaración política de apoyo al movimiento nacionalista griego. Delacroix denuncia con esta obra la barbarie turca y alienta el apoyo de Francia a los griegos, herederos de la civilización más antigua de Europa. Los artistas románticos enfocaron así la independencia griega como una lucha entre la civilización y la barbarie. La obra refleja el dramatismo de la escena, las diferentes actitudes de sus protagonistas y el movimiento. La libertad guiando al pueblo conmemora la sublevación de París contra Carlos X. Aquí, Delacroix toma partido por la revolución que derroca al tirano. La acción del pueblo se pinta aquí de forma heroica, pero no alocada, pues la libertad, simbolizada por una mujer irreal o ensoñada, dirige las masas. La faceta de cronista la manifiesta Delacroix en el cuidado por representar fielmente a los grupos sociales que participan en la revolución, pequeños burgueses, trabajadores de los talleres, miembros de la Guardia Nacional, etc. En la muerte de Sardanápalo nos muestra uno de los episodios más impactantes de la cultura asiria. Sardanápalo, recostado en lo alto de la colcha, observa cómo todas las amantes son asesinadas por los soldados, antes de proceder al suicidio colectivo ante el inminente asedio de su imperio. Los marcados escorzos hacen del mismo una obra dramática y agitada. Por último, el rostro en tensión del muchacho y el escorzo de la mujer que agarra agresivamente, situados en la esquina inferior derecha, son muy paradigmáticos.
Su elemento más llamativo es la inmensa mancha roja de la colcha en la que reposa el monarca, la cual al menos recuerda bastante al expolio del Greco. La otra tendencia pictórica del siglo XIX es la pintura realista. Una pintura realista que se va a desarrollar dentro de un periodo de revoluciones burguesas, así como también el desarrollo de la revolución industrial y todas las consecuencias que trajo. Importante destacar el concepto de salón, donde, bueno, aparece gracias a la revolución industrial un nuevo grupo social, la burguesía, que durante el siglo XIX va a controlar el poder político, pero también va a ser la principal o el principal cliente de los artistas mediante los salones, es decir, lugares donde los pintores van a exponer su obra y donde se van a dar a conocer. Paralelamente a los salones nos encontramos con la tendencia políticas que surgen a raíz del movimiento obrero, el socialismo, y también nos encontramos con un nutrido grupo de intelectuales y artistas que claramente están preocupados por bueno, la situación social de determinados grupos y por supuesto van a manifestar un claro compromiso político exigiendo una mayor libertad. Por lo tanto, la pintura realista podemos incluirla dentro de un arte más contestatario e independiente que expondrá su obra en salones extraoficiales e independientes. Por otro lado, deciros que el realismo, la pintura realista, pues es un movimiento que defiende la representación de la realidad, lo que lleva a que veamos temas de carácter cotidiano en los que se pintan tal cual, es decir, se intentan plasmar de la mayor forma objetiva posible, no se le van a incorporar ningún tipo de idealizaciones, ningún tipo de añadiduras extras. De alguna manera la pintura realista se va a contraponer a lo que hemos mencionado anteriormente, un mundo romántico donde interesa el pasado, donde interesa la historia, donde interesa pues las composiciones de carácter alegórico, etcétera. Por lo tanto, la pintura realista buscó la realidad más cercana y cotidiana y por supuesto no buscó la realidad de los grandes hombres ni de los grandes hechos históricos. Por otro lado, muy interesante deciros pues que la difusión de la prensa, el desarrollo tecnológico y la nueva corriente filosófica francesa, defendida por Auguste Comte, el positivismo, influyeron bastante en la tarea de los artistas realistas, de la pintura realista. Deciros que con respecto a este punto, lo importante es que en los artistas más sensibles afloró un deseo de mostrar las miserias del proletariado urbano o rural para que sirviera de revulsivo social. Interesante también la idea de la fotografía, porque la fotografía, o mejor dicho, el nacimiento de la fotografía influyó bastante en la pintura realista. Así, en cuanto a la composición, los encuadres eran casuales, prácticamente como auténticas instantáneas fotográficas. Y la técnica, según los artistas, debía ser totalmente libre y de enorme diversidad. También en la pintura realista nos vamos a encontrar con una clara importancia del dibujo, pero también de la litografía o caricatura, que fueron técnicas pues bastante útiles para la difusión de lo cotidiano visto por el artista. Y es que
frente a la fantasía característica de los pintores románticos, surge en Francia, durante los años 50 y 60, un grupo de pintores que pretenden reflejar la realidad social, en concreto la realidad de un pueblo oprimido en un momento de ascenso de la burguesía. Con la mayor, bueno, esta representación la intentan hacer, este reflejo de la realidad social, lo procuran hacer con la mayor fidelidad y al mismo tiempo con la mayor simplicidad posible. Respecto a las características, bueno, ya esto lo hemos dicho, rechaza todo lo que tenga que ver con lo romántico, es decir, rechazó la retórica romántica y la idealización neoclásica. Por otro lado, vemos que se trata de una pintura objetiva, y es que con el realismo se abandonaron los temas medievales, clásicos u orientales y se sustituyeron por temas contemporáneos, tratados con aparente objetividad, ya que en ellos están latentes las ideas político-sociales del momento. Por otro lado, también refleja la cotidianidad, la vida cotidiana. El artista es parte de la sociedad y no puede permanecer impasible ante ella. A menudo los realistas toman partido por las gentes más humildes y son artistas comprometidos con los grandes problemas políticos y sociales. En cuanto al compromiso social, aquí deciros que son las nuevas clases populares surgidas de la revolución industrial, con sus miserias y sus necesidades, las que aparecieron como protagonistas de este nuevo arte. La pintura realista no quiso sustraerse de la lucha de clases, claramente asociada a la revolución industrial que protagonizaría el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes de nuestra historia contemporánea, Karl Marx. Con respecto a las técnicas, deciros que la creación artística debía ser técnicamente perfecta, pues el artista pintaba lo que veía, pero elegía lo que miraba. Hablamos de una pincelada firme que origina formas precisas, alejadas ya de la exaltación cromática del romanticismo. Por lo tanto, la última característica sería el rechazo. ¿Por qué rechazo? Porque el realismo se negó a idealizar las imágenes. El enfoque directo, sin perífrasis ni adornos, supuso un choque con las convenciones, con la concepción del arte como una categoría sublimadora de la realidad. En este sentido, podemos destacar al pintor Jean-François Millet, un autor que en su pintura quiere exaltar la figura del ser humano y dignificar su trabajo, y al mismo tiempo es considerado como el pintor de los campesinos, de los humildes, que son conscientes de su situación ante la cual han sabido resignarse. Y es que Millet pinta en su escena campestre gentes humildes y trabajadoras, convenciéndonos casi de que va a ser verdad eso de que el trabajo dignifica. En un páramo casi desierto, dos campesinos interrumpen sus labores en el campo para rezar el Ángelus, una oración diaria del catolicismo. Sus caras no se ven, pero solo con sus gestos, cabeza agachada, sombrero en mano, manos al pecho, expresan más información y matices. La intención inicial del pintor, gracias a un análisis con rayos X, era que situaba en un principio, donde está el cesto, en el suelo un ataúd infantil con el bebé fallecido de la pareja protagonista. Al parecer, Millet se dio cuenta de que con bebés muertos quizá la burguesía no comprara tanto el cuadro, así que transformó el entierro del hijo de la pareja de campesinos en un momento de oración e intimidad. Aún así, la tristeza en el ambiente sigue intacta.
En este cuadro de las espigadoras, Millet refleja la cotidianidad del mundo campesino. Sin más, el cuadro fue presentado en el Salón de París en 1857, donde la mayor parte de la concurrencia lo acogió con antipatía y aversión. Pero, ¿qué era lo que transmitía esta escena que no conseguía que el selecto público francés conectara con ella? Pues bien, Millet había nacido en el seno de una familia humilde y campesina. Por ello conocía muy bien el trabajo del campo. Su interés por reflejar la ardua labor del campesino lo motivó a pintar este tipo de escenas, tratando de reflejar con fidelidad la realidad de la vida del trabajador humilde. Las espigadoras eran aquellas mujeres pobres que, una vez realizada la cosecha, estaban autorizadas por el capataz para recoger las sobras de la recolecta diaria. Contaban con pocas horas antes de que se pusiera el sol para recoger las espigas de trigo olvidadas, un trabajo duro y rudimentario para el cual solo contaban con sus propias manos. La escena representa la difícil realidad de la sociedad rural de la época, donde los pobres solo disponían del grano sobrante y para hacerse con él debían llevar a cabo una labor agotadora y afanosa. El fondo de la escena nos muestra la gran recolecta, ordenada y abundante, iluminada por los últimos rayos de sol del atardecer. Millet fue considerado peligroso y acusado de socialista. En efecto, se trataba de una denuncia de un colectivo oprimido y de una diferencia de clases abismal. La espigadora era una oda al trabajo del campesino con la que, gracias al pincel del artista, se dignificaba su miseria. Con respecto a otro pintor realista, Gustave Courbet, deciros que representa en sus obras escenas de la vida cotidiana que se desarrollan fundamentalmente en el contexto rural y su pintura es solo testigo de la realidad y a través de ella no pretende transmitir ningún mensaje. En Los Picapedreros nos presenta los rasgos de los personajes, sus ropas o cualquier elemento plasmado hasta el último detalle, para darle imagen a la miseria. Hay que entender la imagen en el momento concreto en que la pintó. Meses después de la Revolución de 1848, en la que el movimiento obrero salió a protestar por la explotación que sufrían y por lograr unos derechos inexistentes, unas ideas que Courbet compartía. Las figuras forman un grupo compacto y se recortan sobre las planas montañas de la localidad, representadas en diversas y actitud y postura. Las tonalidades empleadas, deciros que son bastante oscuras y, por supuesto, bueno, es una pintura de clara crítica social. Fijaros en la postura del niño cargando con una piedra, un trabajo duro, una postura forzada y que nos da la impresión del peso de la roca y los dolores del muchacho. Sin embargo, su compañero mucho más mayor está trabajando en una postura mucho más equilibrada, como si posara para una representación ideal del sufrimiento del trabajo, quizás demasiado antinatural y propagandístico. En las cribadoras de trigo, Courbet empleó como modelos para esta obra de temática campesina a sus hermanas Zoe, la cribadora de espaldas, y Juliette, sentada, especulándose si el niño es el hijo del pintor, Désiré Binet. Las figuras se sitúan en una habitación a pesar de la potente iluminación que caracteriza la escena.
destacando el colorido de sus vestidos que recuerdan a las hilanderas de Velázquez. Los sacos de trigo y la pared desconchada sirven de fondo a una composición en la que encontramos una estrecha relación con los trabajos de Millet. El dibujo es soberbio, destacando la volumetría de las figuras y los pliegues de las telas, sin virtuosismo pero también sin olvidar los detalles. El gesto de cansancio de la mujer sentada pone de manifiesto la capacidad como retratista de Courbet, mientras que el contraste lumínico y cromático de la figura del niño y el aparato que maneja recuerdan a Caravaggio. Desconocemos el significado exacto de la escena, pudiendo aludir al progreso de las actividades agrícolas debido a la revolución industrial. La obra maestra de Courbet es El entierro en Ornans, donde transmite con el máximo realismo posible un funeral, posiblemente el de su propio abuelo materno, al que asiste toda la comunidad, desde los representantes del ayuntamiento hasta las plañideras oficiales, pasando por los hidalgos y la familia del pintor. Incluso un perro perdiguero no quiere perderse el evento y se presenta en primer plano. Por comentarios del propio pintor, sabemos que toda la población de Ornans, su pueblo natal, quiso posar para el cuadro, resultando un conjunto de casi 40 personajes a tamaño natural, representados con enormes dosis de veracidad. Se puede decir que esta obra es un panfleto del nuevo estilo artístico defendido por Courbet, considerado como un arte científico, naturalista, anticlásico, antirromántico, antiacadémico, progresista y social, cuya única fuente debía ser la observación directa del natural. Las figuras forman un grupo compacto y se recortan sobre las planas montañas de la localidad, representadas en diversas actitudes y posturas, siendo una de las mejores galerías de retratos de la historia del arte. Las tonalidades empleadas son bastante oscuras, siguiendo el cromatismo de los cuadros barrocos españoles y holandeses que había contemplado en el Louvre durante su juventud. Desgraciadamente, empleaba mucho betún para las tonalidades negras, lo que provoca problemas de conservación en sus lienzos. Esperando obtener un sonoro triunfo en el Salón de París, como ya había ocurrido un año antes al conseguir una segunda medalla, presentó su lienzo, pero recibió sonoras críticas y solo alguna que otra alabanza, especialmente de los jóvenes pintores. En el estudio del pintor, la obra se dispone en 3 franjas verticales bien diferenciadas. En la zona central, el pintor realista pinta una escena paisajística, mientras a su espalda una mujer desnuda reclama su atención. El conjunto se completa con la presencia de un gato blanco y un pequeño niño que mira el paisaje de Courbet ensimismado. Ambos, el niño y la mujer desnuda, representan los espectadores ideales, libres de prejuicios. En la zona izquierda se representa un grupo de personajes ajenos al arte que él mismo denomina como los que medraban con la muerte, y donde representa no solo a sus enemigos, sino también a aquellos involucrados con la pobreza. Entre ellos destaca la figura de un cazador que se parece sospechosamente a Napoleón III. En el grupo de la derecha, el pintor representa 12 personajes que se identifican como amigos del arte y por ende con el propio Courbet. Algunas de estas figuras son Baudelaire, Champlefourdy o Proudhon. Courbet pintó esta obra de enormes dimensiones. Mide más de 3 metros de alto y 5 de ancho, entre los años 1854 y 1855. La idea del artista era presentar la obra junto con otras 11 al Salón de la Exposición Universal de París, celebrado aquel mismo año. Sin embargo, el Salón rechazó esta obra y Courbet, en un gesto de reafirmación propia,
decidió organizar una exposición paralela al Salón Oficial, el Salón del Realismo. Sin embargo, la obra no recibió tan buenas críticas como el pintor hubiera querido y fue calificada de vulgar y mediocre. Bien, pues aquí tenéis las dos obras que tenéis que comentar para posteriormente corregirlas en clase. Por un lado, La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix y por otro lado, la obra que hemos visto hace muy poco, El entierro en Ornans de Courbet. Continuaremos con las presentaciones de otras tendencias pictóricas y arquitectónicas del siglo XIX y escultóricas también.